Bienvenidos a este primer capítulo de este podcast donde vamos a hablar de emprendimiento, de negocios, de empresas y sobre todo llevarlo al otro nivel. Bueno, Dani, contame un poco sobre todo lo que sabes de negocios y qué considerás que es lo más importante para el emprendimiento o comenzar un negocio o incluso si estás en una etapa avanzada, que fluya un negocio sobre todo. Bien, yo cuando arranqué, y eso me sigue pasando hasta ahora, es que, es que muchos emprendedores o la gente que está recién empezando no se da cuenta de una cosa que para mí es importante. ¿Qué precio vas a pagar cuando vas a emprender, ¿no? Todo el mundo está pagando un precio hoy en día, y eso lo sabemos. En lo que estás haciendo, si estás trabajando, si estás haciendo algo, estás pagando un precio. Y mucha gente no se da cuenta de ese precio que está pagando. Por eso no lo logra cambiar. Solamente se quejan, solamente están en esa queja, en esa duda, Claro, pero no saben qué precio están pagando. Y yo creo que el emprendimiento hay un precio también, que una vez que lo analizas, tienes que estar dispuesto a pagarlo. Porque un emprendimiento, un negocio no se da de un día para otro, ni en una semana como te prometen hoy en las redes, que en 3 meses vas a tener tu negocio facturando $20,000. Eso no sucede. Y para los que les pasa eso, tienen que tener ya mucho campo, o sea, mucha trayectoria. claro. Y entonces ahí es cuando funcionan las estrategias, el que te armamos esto, te armamos el otro y pueden surgir. Pero la mayoría se queda estancado por casualmente esto, ¿no? Porque no saben el precio que están pagando. Entonces se quedan estancados y hay muchos que están a punto de rendirse. Y el otro día hablé de esto, ¿no? Si estás a punto de rendirte, ríndete, porque esto no es para ti. O sea, mucha gente está esperando la motivación, está buscando que alguien le diga, vamos, tú puedes, y no es así. La motivación te dura 10 minutos, 15 minutos. Y ahí es donde tienes que analizar cuál es el precio que vas a pagar al hacer tu negocio, tu emprendimiento, y pregúntate honestamente, responde si estás dispuesto a pagar ese precio. Si tu respuesta es sí, métele con todo, no te quejes, no llores, Claro, dale con sí, sí. todo y sigue, porque en algún momento esos esfuerzos van a tener una recompensa. Entonces yo creo que es por ahí esta pregunta que me has hecho, ¿no? En cuanto a los negocios, es empezar sabiendo qué precio vas a pagar y animarte a hacerlo, porque hoy en día cada vez está más fácil si te das cuenta, sobre todo los negocios digitales, que tienes tantas herramientas, tantas IAs, tantas cosas, que cualquier persona que le dedique tiempo sentado frente a una computadora puede ya tener un negocio. Pero es eso, pues, ¿no? Es Claro, pagar el precio. los precios que generalmente las personas no quieren pagar no son básicamente momentos o un precio económico, o sea, porque el precio económico va más allá, sino es un precio emocional, de saber que cuando todo está para la miércoles, tipo seguir fluyendo, seguir agarrando y avanzando y sobre todo entender la parte en donde no entra la emoción, sino entra la racionalidad. Es decir, bueno, bajar la emoción o manejarla, ¿bien? Y después a partir de ahí avanzar entendiendo la emoción y no ocultándola, pero sí entendiendo de que no sé si es un proceso o una creencia, sino entendiendo el punto en donde esa emoción va a pasar y no todo el tiempo te vas a sentir bien, porque la gente lo único que quiere es sentirse bien, estar cómoda, estar feliz, estar contenta. Y más allá de que sea una elección, muchas veces el contexto que uno crea para poder avanzar viene el automático, viene la creencia y automáticamente decís, no, la puta madre que los parió, tipo, no quiero avanzar, me duele, me cuesta, no puedo, y ahí es cuando nace la limitación y esos precios están más allá. Es como una historia que siempre escuché, y esta es de Charly García, tipo, le pregunta a Susana Jiménez, le dice, ¿a dónde está el éxito? Y el éxito, el tipo, o sea, la La de los paradoja golpes, la es, de los golpes. exacto, la de los golpes. Seguramente la habrán visto miles de veces y la habrán escuchado. Y eso es justamente pasar esos golpes, pasar ese cuello de botella, como se dice, y a partir de ahí yo considero que verdaderamente llegás al éxito y llegás a lo que vos querés. Porque obviamente, más allá de que el éxito es relativo para cada persona, es importantísimo ponerse un objetivo. ¿Cómo vos creés que se podría medir un objetivo coherente?
Bueno, yo ahí hablo mucho siempre, y esto tú lo sabes, que hablo de 4 pasos, que es algo que yo en algún momento armé para mí y después lo empecé a aplicar con otra gente, que es ver, aceptar, entender y modificar. Yo creo que para empezar algo, tienes que ver primero con qué herramientas cuentas, cómo está tu mentalidad, cómo está tu cabeza. Tienes que ver porque eso te hace consciente también. Después aceptar que no todo va a ser fácil, que van a haber obstáculos, pero si ya viste con las herramientas con las que cuentas y aceptas que va a haber dificultades, te da más, te da más campo para poder seguir, ¿me explico? Entonces, una vez que viste, aceptaste, tienes que entender que no todo lo vas a poder resolver, que tienes que tener una mentalidad correcta para ver de qué manera sigues avanzando. A pesar de los obstáculos, a pesar de toda la porquería que aparece en el medio, si tú tienes un objetivo, que es lo que me preguntaste, si tú tienes un objetivo fijo, primero tienes que ver, tienes que aceptar, entender qué va a pasar para después modificar, pero modificar el pensamiento para que tus acciones cambien. El famosísimo ser, hacer, tener, primero se trabaja un poco el ser, pero muchos confunden esto también con que el ser es leerte 25.000 libros, meterte Claro. a terapia o a cosas de coaching y tanta cosa. Y muchas veces no es así, porque si tú ya estás dispuesto a emprender sabiendo que vas a pagar precios, es porque ya tienes dirección. Y cuando tienes dirección, tienes que avanzar a pesar de... ¿Me entiendes? Entonces, yo creo que ahí es donde viene el modificar el pensamiento, ¿no? Si yo ya sé cuál es mi mentalidad, mis patrones, tengo que hackear mi cerebro para poder seguir y para pasar a la parte de hacer. Cuando empieza el hacer, ahí es donde tienes que ver tu inventario, ¿no? ¿Con qué cuentas? Tengo computadora, tengo micrófonos, tengo esto, tengo el otro, para el objetivo que has puesto, ¿no? ¿Qué herramientas son las que cuentas? Aceptar que con eso puedes avanzar también, porque mucha gente también está esperando o está siempre en busca de lo que le falta y nunca se pone a pensar en lo que ya tiene. Y a veces con solo mirar a tu alrededor te das cuenta dónde estás, qué es lo que has hecho, cuánto has avanzado, y con eso ya tienes suficiente para poder seguir. En el camino vas ajustando. Entonces aceptar que tienes eso, entender que con eso puedes hacerlo, que puedes llegar a un objetivo y de ahí modificar lo mismo, modificar ciertas cosas en el camino, vas ajustando para llegar al objetivo que te planteaste, ¿no? Yo creo que es por ahí, siempre haciendo un análisis de cómo estamos hoy y a cuál es el punto B al que quieres llegar. Si tú tienes eso claro y haces tu inventario y armas un plan, es inevitable, Claro, claramente con la mentalidad correcta, ¿no? claro. También hay una frase que siempre la uso y es como mi lema personal y considero que al éxito le gusta la velocidad, no los atajos. Y muchas veces las personas no toman decisiones o no avanzan hacia un objetivo porque creen que darle la velocidad es lo que hace que salga mal. Y muchas veces al contrario, es lo que hace que uno pueda avanzar y romper, como veníamos hablando, esas emociones y entender que capaz que el precio lo vas a pagar hoy o mañana con interés. Es decir, es como, yo siempre también pongo el ejemplo de la cera, es como cuando te pones cera, tipo, te depilaste despacito, te va a doler, te arrancás de una, va a doler, pero es de una, ¿entendés? Como el dolor de muela, ¿no? Exacto, ¿Prefieres que exactamente. te la saquen de poquito o que te salen todo de un Claro, tirón? exactamente. Y el emprendedor o el dueño de negocio, el dueño de empresa generalmente no fluye por ese lugar. Es como que cree que tomando las decisiones lento o cautelosamente va a llegar y va a lograr perder menos. En realidad, si la decisión es mala, por más que la tomes rápida o lenta, la vas a cagar igual y los resultados no van a ser los esperados para poder llegar al objetivo. Pero eso justamente se trata la vida, de fracasar la mayor veces posible, lo más rápido para poder llegar al acierto, ¿no? Y ahí viene algo que le pasa a casi todo el mundo, ¿no? Que empieza el perfeccionismo, el sobreanálisis, la postergación, la procrastinación. Y esto es porque casualmente sobrepiensan mucho las cosas y casi la mayoría creo que somos perfeccionistas. Tú eres perfeccionista, todos Sí. queremos que las cosas nos salgan bien a la primera. Y ahí es donde hay que hacer otro hack, ¿no? Que yo utilizo mucho. Yo sé que soy perfeccionista. Yo ya he estado años en el sobreanálisis y no he llegado nunca a nada por quedarme ahí pensando. Entonces hackea tu cerebro. Si tú ya sabes que eres perfeccionista, utilízalo a tu favor. Utiliza 2 días, ponle una fecha límite. O sea, ya no me quedo sobrepensando 3 meses, sino que le pongo 2 días. Si voy a lanzar un curso, si voy a lanzar un programa, si voy a lanzar un negocio, bueno, vamos a darle un tiempo. Dale el tiempo que quieras. En mi caso yo dije, bueno, 2 días para que todo esté perfecto. Pero si a los 2 días hay cosas que no me gustaron y eso, me lanzo igual, porque yo le di a mi perfeccionismo
el chance de tenerlo esos 2 días utilizándolo hasta sin dormirte, digo, ¿eh? Para que todo salga ok, perfecto, pero ya le di 2 días. Claro, Entonces ya no paso a la procrastinación. Ya está, a los 2 días dije lo lanzo y lo lanzo ya, o sea, lo que salga. Y ahí tiene que salir, porque si confías en ti, en tus habilidades, tendría que salir bien. Y en el camino vas ajustando pues esos errores, esas fallas que vas teniendo, ¿no? Pero esto suele pasar porque nos acostumbraron en el colegio, en la universidad, muchos que estuvieron en la universidad, a que si fallas, pierdes. Si claro, fallas, te castigan. claro, Entonces venimos programados de esa manera. claro. Es un Sí, sí, 99%, sí. creo que venimos chipeados de esa manera. Y justamente el emprendimiento es para ti. Ya no tienes a nadie que te diga, no, si hiciste esto mal, castigado. No, Claro. te autocastigas tú solo. Y ahí es donde tienes que ser un poco más compasivo contigo mismo, de saber que estás haciendo algo que entra mucho al comienzo con incertidumbre, pero vas a encontrarlo en la claridad en el camino cuando estás dispuesto a hacer esas cosas, ¿no? Entonces no te castigues, para los que estén viendo esto, no se castiguen, avancen y pónganle fechas a sus cosas porque sabemos que eres perfeccionista, procrastinador. Claro. También hay una línea muy fina que siempre me gusta hablar y profundizar, que es la meta. Tiene que ser, o sea, el objetivo, la meta, ¿tiene que ser realista o tiene que ser un número que realmente tengas una creencia y que puedas llevarlo a cabo? Porque también está el dilema de me pongo, o la especulación, ¿no? De me pongo un objetivo en base a números medibles o me pongo un objetivo en base a mi creencia de lo que yo puedo lograr. Porque hay personas que no quieren ponerse, hay tipo personas para todo, pero las personas que yo como que veo más, ¿no? Y claramente sé que es un espejo en parte de mí, es como las que dicen, no me pongo objetivo porque tengo miedo directamente, o me pongo objetivos, pero no sé cómo medirlos, no sé cómo eh, tener el método que me lleve a ese objetivo, me explico, ¿no? Bueno, yo creo ahí que está bien soñar en grande, está bien pensar en grande, pero también hay que bajarlo a tierra un poco, ¿no? Eh, s- yo he visto, por ejemplo, mucha gente que sus metas, yo soy coach y he trabajado con mucha gente y sus metas a veces son, no sé, quiero ganar $5.000 mensuales. Buenísimo. ¿Cuál es el vehículo que tienes hoy? No estoy trabajando. Ok, ¿cuánto ganas en tu trabajo? No sé, 500.000 pesos. Hermano, tu meta no puede ser ganar $5.000. Tu meta primero tiene que ser salirte de tu trabajo Claro. o cambiar de trabajo y buscar un vehículo que por lo menos esté generando, no sé, entre 800 y $1.000 al mes para que llegues a un objetivo de $5.000 mensuales y ahí recién poder crecer. Entonces, una cosa es flashearla con los montos o con el sueño que uno tiene y otra cosa es de verdad analizar cuál es tu punto A. Desde ahí parte una meta. Puedes pensar en grande, pero desglósalo, ¿no? Ok, quiero, no sé, $100.000 de acá al 2028. Ok, entonces, ¿qué tengo que hacer hoy? ¿Qué tengo que hacer esta semana? ¿Qué tengo que hacer en el mes o por trimestre? ¿O qué de acá a fin de año cuál va a ser mi meta? Y de al fin de año empezar a desglosar y armar una meta SMART que se llama, ¿no? Una meta SMART porque es específica, es medible, tiene un tiempo y sobre todo, creo yo, muy importante, que esa meta no perjudique tu vida actual. ¿Me entiendes? Porque si esa meta va a interferir en tus relaciones o en tus proyectos que tengas aparte, yo creo que ahí se pierde un poco, ¿no? A menos que estés muy dispuesto a hacer algo y a pagar esos precios, ¿no? De dejar a la pareja, por ejemplo, de dejar de juntarte con ciertos amigos, de dejar de salir como estabas saliendo. Yo creo que puedes armar un equilibrio ahí sin perder tu vida y llegando a ese objetivo poniéndote metas claras, ¿no? Claro. Y un tema muy importante que sacaste ahí a lo último que me llamó la atención es el tema del entorno. ¿Cómo te condiciona el tema del entorno? O sea, el entorno o te impulsa a lograr tus objetivos o te condiciona y te limita toda la vida a quedarte en la mediocridad. Que mediocridad, para la persona que no sabe la palabra La de dónde media. viene, es la media. O sea, no es una palabra, un insulto, pero ser mediocre significa no estar, o sea, estar en el promedio. Si vos querés ser el promedio, genial. Pero si vos querés salir de la mediocridad, lo primero que considero que todo ser humano tiene que hacer es entender dónde está, en el contexto y en el entorno sobre todo, porque te condicionan. Yo hablo mucho de las cosas que hay que priorizar y entre esas cosas está el contexto. Y el contexto
va a soportar lo que, o sea, lo que el contexto soporte. O sea, si tú estás ganando, no sé, $1.000, por ejemplo, y te has puesto una meta que con tu negocio es facturar 10.000, si tu contexto no te lo permite, no lo vas a poder hacer. No, pero muchos dicen, no, pero es que yo sí estoy estudiando y estoy haciendo más cosas que mis amigos y todo eso. Sí, pero al final es energético, hay un techo. Hay un techo y que no vas a poder superarlo porque tu contexto no soporta eso. Claro, ¿Me explico? Entonces, yo sí soy muy radical. Yo si quiero hacer algo, elimino o separo las cosas, ¿no? Yo tengo amigos para tomarme una cervecita, tengo amigos para contar chistes, tengo amigos para contar anécdotas y tengo amigos para hacer negocios. Y esos amigos que están en negocios es porque tienen una mentalidad siempre de crecimiento. No importa cuánto estén ganando, tienen mentalidad de crecimiento. Entonces siempre están soñando en grande, siempre se están poniendo objetivos. Y creo que si yo estoy en ese contexto, es inevitable que uno arrastre al otro. Pero si tienes 5 amigos y mientras tú estás leyendo libros, yendo a conferencias, entrenándote sobre todo, ¿no? Que también el cuerpo tiene mucho que ver, entrenándote y haciendo todas esas cosas, y tu contexto está en queja, en drama, en su día a día, no que porque salió sol, no porque llovió, no porque esto, no porque el otro, es inevitable que te van a arrastrar a eso, por más que quieras sobresalir de ese contexto, es inevitable, te van a claro. terminar arrastrando. Claro, a mí es lo que me pasó siempre toda la vida es que tengo una discapacidad, una hemiparesia derecha, la cual en cierto punto me limitaba a hacer cosas. Yo, tipo, no la llamo discapacidad, pero la llamo capacidad diferente. Tengo la misma forma de hacer lo que todos hacen de diferente forma, o sea, de diferente mecanismo, mejor dicho. Entonces, ¿qué pasa? A partir de esta discapacidad, uno cuando está en el entorno que todo el tiempo lo están limitando o no entiende el por qué es importante salirse de ese contexto, mayormente la familia, que es mamá y papá. Mamá y papá van a hacer lo mejor que puedan con las mejores herramientas que tienen en su momento, en su vida, y siempre nos van a dar amor verdadero. Así capaz que ese amor haya venido de un reto o de un no o lo que sea. Entonces, entender eso lleva a que, bueno, listo, genial, yo no soy mi mamá, yo no soy mi papá. Y esas creencias, al correr y pasar la vida, trabajarlas y empezar a ver dónde están los límites. Y eso es lo primero que yo considero que para romper el contexto, romper el entorno, es desobedecer a papá y mamá, por así decirlo. Mira, yo me fui de mi país, imagínate. No solamente me fui de Incluso, mi casa, me fui de claro, mi país. incluso siendo grande, o sea, no tiene nada que ver. Podés tener 30 años o tu papá no pueden estar en el planeta Tierra o tu mamá, y sin embargo te siguen dominando la vida si verdaderamente no tomás la decisión. Y eso es el entorno de por sí. Es un entorno capaz que medio intangible, pero al punto de que si lo llevamos al plano físico, ¿no? O sea, como personas, obviamente, te limitan y eso hace que te quedes en donde estás eh, Es que ahí por vienen, miedo. ahí vienen todas las limitaciones también, ¿no? Las creencias limitantes muy famosas estas, o los patrones que uno tiene, la mayoría de veces son por contexto, son por familia, son por cultura, son por país, incluso país, cultura, ¿no? Em, y de ahí vienen todas estas limitantes. Entonces, algo que yo hice que me sirvió fue hacer una línea de tiempo. Si hoy soy perfeccionista, ¿por qué apareció ese perfeccionismo? ¿No? Hacer una línea de Claro. tiempo hacia atrás, sin quedarme en el pasado, porque esto es meterte al barro al pedo, me parece. Pero esa es una línea de tiempo. A ver, ¿qué evento fue el que me hizo perfeccionista y cómo lo fui potenciando en el camino, ¿no? Y esto es fácil si lo sabes analizar, ¿no? De repente en el colegio tenías que ser todo perfecto porque si no te castigaban. Entonces eso es algo muy común que le pasa a muchos, pero hay eventos puntuales de cada persona que si los identifica, si los ve, si Claro, los acepta, si los entiende, los puedes cambiar. claro. Ahora, yo no voy a cambiar mi perfeccionismo, es algo que la gente también cree, ¿no? Tiene que evitar esas cosas malas que tiene, ¿no? Yo no tengo que evitar nada, tengo que abrazarlas más bien, tengo que Obvio. entender que son parte de mí, que no las voy a cambiar de un día para otro. Yo para cambiar una creencia limitante me he demorado 6 años. Y todavía quedan rezagos, ¿me entiendes? O sea, no es que se fue totalmente. Pero si yo ya sé que soy perfeccionista, también sé que soy otra cosa. Si yo tengo
herramientas para elegir, ¿por qué voy a elegir el perfeccionismo, ¿no? Claro. O lo utilizo para bien, como dije hace un Claro, rato, ¿no? si te es funcional para llegar a los objetivos. Exacto, tienes Sí, que ver porque la qué te vida, funciona y qué no te funciona, claro, de acuerdo a la meta que estás o de acuerdo al momento en el que estás. claro, porque la vida se trata de metas. Si no tenés metas, es imposible avanzar y muchas veces cualquier viento te va a venir bien porque no tenés un norte a donde dirigirte. Entonces, eso es también caer no sé, es como caer en esa de decir, me pongo metas, pero estoy bajo presión, o estoy libre, pero no me pongo metas y considero que eso me va a llevar a fluir, ¿viste? Porque tenés esas dos partes, tenés la persona que te mide todo por números y tenés la persona que te mide y te lleva y va por la vida como por el sentir. El famoso, vamos a los dos casos extremos, ¿no? Que todos son números también. Exacto. Pero vamos a casos extremos. Tenés el hippie con OSDE y tenés el empresario con números, estructuras y te mide hasta cuántas veces respira por minuto. ¿Cómo haces? O sea, ¿qué ves de esas dos puntas, de esos dos extremos? Para mí, todo negocio tiene que tener números para medir y poder avanzar. Pero también creo que las personas necesitamos tener nuestros números para medir y avanzar. Porque Claro, si no, te quedas en el bucle, dando vueltas. Entonces, tienes que ver, ver todas estas cosas, ¿no? Nuestros números serían, ok, tengo tantas herramientas, ok, tengo tantos patrones que me están limitando. Cuando empiezas a identificar, cuando empiezas a ver y a aceptar que hay cosas tuyas que no te funcionan y las tienes anotadas, por ejemplo, yo hago ese ejercicio, anoto lo que no me funciona y lo que me funciona y de acuerdo a eso yo voy eligiendo a la hora de hacer las cosas. Si yo ya sé que voy a iniciar un negocio y van a aparecer estos automáticos, porque son automáticos, pero tengo otras herramientas, también soy lo bueno, también soy esas cosas que me funcionan, por así decirlo, porque no existe lo bueno y lo malo, no quiero entrar ahí, pero tú sabes qué cosas te funcionan y qué cosas no. El perfeccionismo no me funciona para un trabajo, por ejemplo. Ahora, vamos a otro punto. Yo soy una persona problemática, me considero una persona problemática. Eso no va a cambiar, es más, ya lo abracé, me gusta ser problemático. Y hay gente que no me lo entiende, pero me encanta el problema. Ahora, ¿dónde lo estoy utilizando? ¿Me entiendes? Si tú me presentas a alguien de negocios para hacer un negocio, ¿me conviene hacer problemas? Y no. ¿Por qué lo voy a claramente. utilizar? ¿Por qué me voy a poner a debatir a lo pendejo para hacer qué? O sea, ¿qué quiero ganar? Entonces agarro el Daniel problemático, le pongo pausa. Espérame ahí un ratito. En otro momento te utilizo. ¿Y hoy qué utilizo? ¿Qué herramientas tengo que me pueden servir hoy para sacarle provecho a la situación? Porque al final todos hacemos lo que nos conviene o no. Si tú tienes amistades es porque te conviene. Y esto es bueno. Porque eres inteligente. Para mí la persona inteligente es la que hace lo que le conviene porque sabe lo que viene. Claro, ¿Me entiendes? Entonces a mí me conviene ser tu amigo. Y de hecho también sé que a ti te conviene ser mi amigo. claro. Entonces hay una conveniencia en común. Y si los dos estamos en constante crecimiento, en buscar proyectos, en buscar hacer negocios, en buscar hacer dinero, en buscar hacer comunidad, y claramente nos conviene ser amigos, weón. No Claro, nos conviene, no me conviene ser amigo del que está en queja y en drama. claro. Entonces, desde ese punto, yo creo que es eso, ¿no? Haz lo que te conviene y utiliza las formas que te funcionan de acuerdo a la situación en la que estás. Pero para eso hay que ser muy consciente, ¿no? Hay que tener ese inventario, como te digo, esos números. Claro, Tú tienes 10 cosas malas, 10 cosas buenas, o 10 cosas que te funcionan, 10 cosas que no te funcionan. Ok, ¿cuál voy a utilizar? claro, Y ahí vas mejorando tus números, porque van apareciendo en el camino nuevas herramientas. Ah, ok, tengo esa herramienta también. La anoto aquí. Ya tengo 11, vas midiendo. Ok, ha habido crecimiento porque me apareció una herramienta nueva que me está funcionando. claro. Ahí empiezas a ver tus números. Ahí es Eso cuando, es en el ser, ¿eh? Porque en el hacer también y en el tener también claro, puedes hacer lo mismo. claro. Sí, a ver, en cuanto a lo que es el hecho de obtener un resultado, de llegar al resultado y también de las acciones que vas haciendo, tienen que ser congruentes con lo que uno piensa, lo que uno dice o siente y con lo que uno hace, porque cuando está en esa sintonía realmente puede lograr los objetivos. En un negocio, yendo a la acción, ¿no? Yendo al hacer.
El punto está en que vos tenés que medir todo por números porque lo que no podés medir no podés perfeccionar y lo Exacto. que no podés perfeccionar no lo podés escalar. Y muchos dicen, no, pero yo me llevo por mi intuición. Está buenísimo tu intuición, Yo confío mucho en mi pero, intuición, pero no puede quedar ahí, pero pues. no puede quedar ahí porque es como dejarlo en el aire, ¿entendés? Entonces, listo, genial, tenés un objetivo, ahora lo podés medir en números, listo, genial. Y ahora es empezar a accionar. Y las acciones muchas veces te implican a que vos, por más que tengas un plan de acción al lujo de detalle, ese plan de acción no se cumpla como tal y haya improvisaciones. Y ahí es cuando cuesta romper un poco la estructura, o por lo menos la gente entra en caos y en pánico, y a partir de ahí dice, bueno, listo, ya está, y abandona el objetivo o deja inclusive el negocio. Porque no saben tomar decisiones. Claro, Porque no saben tomar decisiones. Y esto justo ayer grabé un reel que hablaba de esto, de cómo estamos tomando decisiones. Porque hay mucha gente que antes decidía más rápido las cosas, a mí me pasó esto, y de ahí como que te olvidas de tomar decisiones importantes y yo me encontré en un momento que le terminaba preguntando a algún amigo o escuchando opiniones de otras personas, y es como que inconscientemente empiezas a delegar tus decisiones, porque claro, es verdad. empiezas a escuchar opiniones, te confunde más. Agarras y vas a un amigo, oye, ¿qué te parece esto? Le estás preguntando al amigo porque estás buscando cierta validación. Eso quiere decir que no estás confiando en ti. ¿Me entiendes? Porque a mí me pasó, y tú lo sabes, yo tenía todo armado. Tenía el nicho, la propuesta, el negocio, ya cómo iba a ser todo. Y al final venías tú y te terminaba preguntando a ti. Y decía, pero ¿por qué le estoy preguntando? Y yo sabía que tú sabías. Pero si yo, es que eso, o sea, hablando en primera persona, o sea, de mí, me puse a pensar, estoy dudando entonces si le estoy preguntando a alguien. Entonces no estoy confiando en lo que armé. No estoy confiando en mí. Eso deriva de muchas cosas. No confío en mi proyecto, no confío en mí, no voy a confiar en las decisiones que voy a tomar. Entonces siempre estoy buscando la validación, siempre estoy buscando la opinión del otro. Y eso lo único que trae es más confusión. Claro. Y es por eso que no tomas decisiones. Bueno, Y las decisiones son, a pesar de todo lo que pasa, de todos los claro. miedos, ir y meterle, brother. Claro, porque de esa a mí me pasó durante toda mi vida que durante esa validación externa me justificaba mis fracasos. Entonces a través de eso considero que mucha gente le debe pasar esto. Es como que es un, bueno, si falla no pasa nada. Hay personas que también lo hicieron. Y no, no es así porque, a ver, el fallo sí es para aprender y para poder mejorar, pero tenés que ir a un objetivo, tenés que entender que la vida no es eterna y que le tenés que meter ese sentido de urgencia al negocio, al proyecto, o incluso a tomar las decisiones contundentes. Volviendo al principio, lo que hablamos, que justamente va de la mano, el hecho de que, bueno, listo, genial, intenté esto, no me salió, o no me siento conforme con el resultado porque no me gusta, porque no conecto. Bien, Ajustas. ajustás. Y también hay algo como, bueno, si me gusta lo hago y si no me gusta no lo hago. Hoy está mucho eso. Y antes nuestros padres se levantaban a las 5 de la mañana, salían a laburar todo el día, se rompían el orto y no les gustaba. Y sin embargo lo hacían. Hoy con lo que es digital estamos como muy cómodos dentro de la incomodidad. Y eso nos juega muy en contra en los negocios, en la vida y hasta en las relaciones incluso. Y es que esto también, esto pasa porque estamos chipeados a trabajar. Entonces la gente que viene de un empleo tradicional está acostumbrado a que su jefe le diga qué tiene que hacer. Claro. Y como le dicen que tienen que hacer, entonces somos robots, ¿no? Hacemos nada más. Cuando no tenemos jefe y estamos nosotros en nuestro emprendimiento, nos ponemos exquisitos. Mira, qué estúpido es el ser humano. Nos ponemos exquisitos. Entonces, no, esto no me gusta. Pero si tuvieras el jefe y te dice, haz esto, vas y lo haces. Y de ahí sales a llorar si quieres a fumarte 30 cigarros a la avenida y a cuestionarte y a preguntarte, y puta madre, ¿por qué estoy acá y por qué estoy acá? Pero fuiste y lo hiciste. Entonces, si vas a armar un negocio, ¿qué te digo? Ponte un jefe. No, eres tú solo. Y ahí es donde te pones exquisito. No, no quiero esto. No, grabar contenido no porque hay esto. No, hacer esto no porque a mí me... Dale. Entonces ahí es donde tienes que aprender más todavía a hacer esta frase que no nos gusta a nadie, ¿no? Tu propio jefe.
Claro, sí, ahí el humo, ¿viste? El humito. Pero tienes que empezar a liderarte, ¿no? Y liderarte en todo sentido desde que te despiertas. O sea, ¿con qué ganas, con qué energía estás haciendo tu proyecto? Así como te levantabas a las 6 de la mañana para ir a tu pinche trabajo donde tu pinche jefe te decía lo que O tenías al que hacer, colegio, o al colegio, o a la o a la universidad. universidad, ahora que estás con tu negocio, ¿por qué no haces lo mismo? Claro. ¿Por qué no te levantas a la misma hora? ¿Por qué no te pones las mismas obligaciones? Porque según tú eres más libre ahora. Entonces te pones a hacer todo a última hora, no le tomas la importancia de vida. Entonces no estás priorizando tu Bueno, proyecto. ahí es cuando hablo de ponerle sentido de urgencia. Y también hay una confusión muy grande en lo que son los dueños de negocio, bien, que principalmente se ponen a operar, a hacer algo que justamente es como robot, o sea, repetitivo. Un ejemplo, se pasan contestando 100 mensajes, se la pasan eh, yendo y mirando las cámaras, un ejemplo, si tienes local físico o un negocio físico, o si estás en lo digital, hablando con ChatGPT, meditando y entendiendo qué decisión tomar. Y la verdad que eso hace que te paralices aún más. ¿Cuándo verdaderamente podés llegar a los resultados y al objetivo desde mi punto de vista? Es cuando te decís a armar un plan de acción en concreto, con números concretos, y ese plan de acción te determina llegar a tal lugar, pasando por todo el proceso y pagando todos los pinches precios emocionales y bancándote la presión que pase en el medio. Entonces ahí es cuando entra en un punto de declive que para mí es clave. Es, el punto es que las los dueños de negocio es como que dicen, bueno, listo, genial, tengo el local funcional. Entonces, quiero llegar a este lugar y no sé cómo llegar. Me pongo a accionar y de repente en esa acción masiva e imperfecta encuentran el mecanismo, encuentran el botón. Pero se tardan 5 10 15 años para tomar esas decisiones y se le pasa la vida. Yo creo que una de las cosas por las cuales, más o menos de lo que estás hablando, es porque muchos dueños de negocio no saben delegar o no Claro, delegan. Y esto pasa porque, a ver, construiste un negocio desde cero tú solo, es tu bebé. A claro, ver, suelta a tu bebé, no lo vas a soltar así nomás. claro. Y hay que aprender a soltar. Hay que aprender a soltar, hay que aprender a buscar a gente que esté mejor capacitada a veces que uno. Y esto también, sin que se malentienda, ¿no? Porque hay muchos que creen que ya armaron un negocio en una semana y ya quieren delegar y nunca te metiste al barro, no sabes cómo funciona tu negocio, no Claro. hiciste cada cosa, no estuviste contestando las llamadas, no estuviste vendiendo, no estuviste haciendo esto. Entonces, ¿cómo vas a traer un vendedor si tú nunca vendiste? ¿Me entiendes? Hay muchos que lo aceleran de esa manera, pero al final tu negocio pasa a otras manos y ya no pasa a ser tuyo porque no lo puedes controlar de Claro, manera correcta. Y es eso, ¿no? Aprender a soltar un poco. Si ya eres un dueño de negocio que ya tiene un negocio funcionando, teniendo ventas, teniendo todo, tienes que empezar a confiar más en la gente que tienes en tu equipo, ¿no? No deberías estar metido todo el día en la operación sabiendo que hay gente bien capacitada para que pueda hacer todo eso, ¿no? Deberías estar encargándote de lo importante de tu negocio en esa etapa en la que está. bueno, para mí ahí hay dos tipos de dueño de negocio. El dueño integrador, que es el que integra bien la idea, pero sobre todo también está el dueño visionario, que hace que, o sea, visiona las ideas. Y uno no está mal, ni uno es menos que el otro, porque uno por estar en el campo operando, bien, y ejecutando lo que el visionario dice, bien, no implica que él tenga menos criterio o pensamiento en una empresa. O también tenés al otro dueño que el visionario, o sea, se siente improductivo o siente que todo es una fantasía porque lo único que hace es visionar. No, al contrario, si vos sos un dueño de negocio en donde sos integrador y sabés que sos un hacedor nato, bien, ¿qué pasa? Poné una persona visionaria, apalancate una persona visionaria, ¿bien? Y si vos sos una persona súper visionaria como yo lo soy, que también a veces tenés que bajar al hacer, más que nada en los primeros, en el primer tiempo de los negocios, eh, nada, bajá, hacé, pero volvé a la visión y no te olvides que vos le estás dando la trayectoria al negocio, que vos le estás llevando del punto A al punto B y eso es lo más importante. A mí me pasó en los últimos
meses que, bueno, me hice socio de mi hermana y mi hermana es recontra integradora, pero la visión no la tenía, ¿bien? Y en su negocio de repente pasamos de estar endeudada a facturar más de $15.000 en 60 días y tipo, suena como, wow, justamente lo que vos estabas diciendo, no esperes en 90 días cambiar la vida. Y ahí es como, sí, pero si tenés personas que te complementan y que te llevan a ese lugar donde vos querés realmente estar, vas a hacer todo lo imposible para llegar a ese lugar. Y esas son las decisiones que te marcan en la trayectoria, los objetivos, la toma de decisiones y todo el contexto. La famosa alianza estratégica, ¿no? Exacto. Saber con quién te vas a asociar y saber en qué punto está cada uno. Y, a ver, de un día para otro te puede cambiar la vida, está clarísimo. Pero hay un detrás de escena, por así decirlo, ¿no? Hay toda una Obvio. trayectoria, hay todo un estudio detrás, de haber pagado precios casualmente, que ya tienes la conciencia suficiente como para decir, con esta persona me conviene asociarme. Porque tú sabes cómo eres, tú mismo dijiste, soy el visionario, yo necesito a alguien que me baje las ideas a tierra. Y yo soy al revés, yo soy el que el que está acá y necesito a veces esa visión para saber qué es lo que se puede lograr con algo, ¿no? Creo que por eso también somos amigos y nos hemos Claro. asociado en algo. Este, pero sí, un poco de intuición y de conciencia, ¿no? De saber en qué punto estás, conocerte, sobre todo. Yo hablo mucho de la identidad en mis redes. Y la identidad es saber quién eres. Cuando tú sabes quién eres, pero de verdad, o sea, hacerte un inventario propio, cuando tú sabes quién eres, no te pueden manipular, tomas mejores decisiones porque sabes lo que eres y sabes lo que eres capaz de hacer. Cuando te empiezas a creer el juego, empiezas a atraer ciertas cosas y tienes que estar con el ojo muy abierto, pues, ¿no? Y saber dónde te estás metiendo, con quién te vas a asociar, qué es lo que puede generar. Y ahí empiezas a tomar mejores decisiones. Pero para tomar mejores decisiones hay que haberla cagado, pues. Hay que haber Claro, tomado yo pasé un por, montón de malas decisiones. yo antes de llegar a la sociedad pasé por 7 sociedades más que me fueron para atrás. Claro. Entonces, la experiencia al fin y al cabo hace el maestro y me leí cientos de libros de desarrollo personal, podcast, pero cuando salís a aplicar lo que dice el Eres libro, un lo que dice filósofo. el audio, sos un filósofo y una biblioteca andante, pero en la realidad sucede totalmente otra cosa. Y ahí es cuando hablamos de la experiencia de los negocios, del desarrollo personal y de todas las herramientas que uno tiene que tener en su inventario para poder llegar hacia donde quiere. Y, y sobre todo, ser consciente, porque ahí entra la conciencia del ser humano y el estado de flow, que es lo que más me gusta hablar, porque siento que aprendí a apretar ese botón y estar en ese estado de flow por más situación o problema que esté enfrente, tipo, pero me llevó 10 años, ¿bien? Claro. De romperme la cabeza, de pagar los precios, de, por ejemplo, como decís, el detrás de escena. ¿Y cuál es el detrás de escena? Por El que ejemplo, nadie ve, que pues. nadie ve. Yo, por ejemplo, no gasto tiempo en ir a comprar ni Las cocinarme, amanecidas, ¿entendés? los estudios. Claro, eso son cosas. Después, por ejemplo, el sistema que te creás. Si tenés más responsabilidades como hijos, tenés responsabilidades que nada, que te limitan a tomar decisiones por miedo a, ¿bien? Pero, sin embargo, cuando uno ve la historia detrás de escena y todo el contexto y todo lo que lleva a hacer eso, porque nosotros hemos estado despiertos hasta las 6 de la mañana y dormido 2 horas, 3 horas, de ir a hacer esa acción y de repente que todo el día que vos hiciste las acciones contundentes dijiste, ¿dónde estoy? Y al final no sirvieron ninguna y volver al otro día como desde cero, entre comillas, o con la experiencia del día anterior y volver a hacerlo y volver a hacerlo. Y también eso pasa, la vida del emprendedor o de los negocios es muy dura y la gente, nadie lo ve. O sea, te lo pintan Que son los como, precios que hay que pagar y no como los ven. rosa. O sea, te lo pintan como si fuera la pantera rosa, de rosa. Claro, no, te lo pinta como si fuera. Lo romantizan, ¿no? Te lo Claro. ponen muy, muy a la ligera y no, no es así. Tampoco te estoy diciendo que te quedes 3 noches sin dormir, ¿no? Eso es elección de cada uno. Pero tú sabes, pues, cuando quieres avanzar con algo, que hay días que no duermes.
Puede ser porque estás manija, puede ser porque justo en la noche empiezan las ideas, puede ser por muchos factores. Ahora, obligarte a hacer algo que no estás dispuesto a hacer también te termina perjudicando a la larga, ¿no? Yo creo que el mismo entusiasmo te lleva a hacer ciertas cosas, ¿no? Y saber que estás en un camino que te va a traer muchos beneficios comparado con la vida que ya conoces. Claro. Entonces, eso yo creo que cuando eres consciente de eso, se elimina, automáticamente se pierde el sufrimiento. ¿Me entiendes? Entonces ya no es me voy a quedar hasta las 6 de la mañana porque tengo que quedarme hasta las 6 de la mañana despierto. No, lo hago con ganas. Entonces ahí eliminas el sufrimiento. Lo Son precios que disfrutás, tienes que lo pagar. disfrutás. Claro, amigo, no puedo salir este fin de semana porque el viernes me voy a amanecer trabajando. No, pero ¿cómo te vas a amanecer? Es que quiero amanecerme trabajando, estoy re manija y quiero hacerlo y quiero hacer esto y ya está. Es un precio que tengo que pagar, pero ya no lo sufro. Antes lo sufría bastante. Claro. Ahora ya no lo sufro porque soy consciente de lo que quiero, soy consciente de dónde quiero llegar y soy consciente de lo que estoy haciendo también. Sí, obviamente. A eso lo que iba, de que uno cuando toma decisiones en todo, y ahí es cuando parte justamente lo que vos decís, de lograr realmente lo que uno quiere, entendiendo de que muchas veces le va a tener que decir a muchas cosas que no para decirle a otras que sí. Y, y es como también una utopía, porque hoy están todos en las redes con el famoso equilibrio. Hace que el equilibrio no es como no es como una balanza que vos pones un poquito de acá, un poquito de allá. No, el equilibrio llega cuando forzás y vas a los extremos, desde mi punto de vista, ¿no? O sea, Explícate. claro, por ejemplo, supongamos que vos vas y emprendés y querés desarrollar ese emprendimiento y como vos decís, te quedás hasta las 8 de la mañana despierto, sin dormir, o hasta las 6 de la mañana. Entonces, ese equilibrio no existe, ¿bien? Porque una persona, entre comillas, estándar que diría, no, me voy a acostar porque estoy cansado, quiero dormir. Entonces, para hacer el equilibrio, porque el descanso es la prioridad de lo que me va a hacer generar mejores ideas. Y es como que se pone también esa excusa de creencia por no quedarse hasta las 6 de la mañana. Pero ahí entran dos factores, ¿no? Que puede ser cierto, que Claro, puede ser cierto que yo necesito descansar para que mis ideas estén... Ahora, si eso es una excusa, tienes que aprender a identificarlo también, ¿no? claro, Hay la famosa que estás evitando, ¿no? claro, ¿Qué ahí, estamos evitando? Entonces, si yo me agarro de las excusas, porque cuando uno hace algo, aparecen todas las excusas acá, y uno se empieza a agarrar de diferentes excusas para hacerle caso a su cerebro. Yo digo esto, ¿no? El cerebro está programado para todo lo malo, para la desgracia. Entonces, cuando tú vas a emprender algo, el cerebro te va a decir, no, 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 quédate por acá. Ahí es donde tú tienes que ser más que tu cabeza para agarrar. Entonces, esto que dices de las excusas, se te van a aparecer. Ahora, si tú la agarras y no eres consciente que es una excusa, es como que te la perdono, porque no eres consciente. Entonces piensas que haciendo eso te va a traer beneficios. Y a veces suele ser así, pero cuando tú ya eres consciente que lo estás utilizando como excusa, dale, no lo hagas. Pero yo te digo esto de consciente porque casualmente lo de identidad, tú ya sabes quién eres, ya sabes cómo operas. Si tú sabes cómo operas porque tienes años emprendiendo, Will, tú ya sabes cómo operas. Entonces eso de que, ay, voy a descansar un poquito, tú mismo cacheteate, ¿me claro. entiendes? No, no, yo No, ya me conozco, yo ya sé quién soy. sí. Ahora, una persona que recién empieza a emprender se va a agarrar de todas esas cosas porque no se conoce, porque O tú... incluso una persona que emprendió y está en los negocios de hace años y el mismo contexto lo limita. ¿Entendés? Pero Porque parte de contexto. como dice, Dios a veces le da dientes al que no tiene hambre. O sea, le da de comer al que no tiene dientes, o no sé cómo era el dicho ese. Sí, sí, pero ahí ya no son excusas, hay parte de contexto. El contexto Claro. te arrastra y de manera inconsciente haces esas Bueno, cosas. es una Porque es suma de todo. porque es lo normal en ese contexto. Ahora, júntate con otro contexto que su normal es quedarse hasta las 6 de la mañana trabajando, por default te va a jalar. Ya no vas a tener la excusa, no voy a descansar un ratito. No. Claro, ¿Cuál descanso, pendejo? No. Vamos a trabajar, que claro, tenemos que hacer cosas para esto. Mañana descansamos, mañana nos ponemos tal día y dormimos tanto tiempo. claro. Yo caigo en coma una vez a la semana Claro, y me quedo así todo el día. Pero está, o sea, es elección de cada uno. Pero uno elige consciente, cuando eres consciente. Si no, no hay elección, hay automáticos. Y si tu claro, automático es dormir, te vas a ir a dormir y puede ser la excusa camuflada. claro. Bueno, esa elección es blanco-negro. Mucha gente quiere siempre hacer un gris.
como te digo, un equilibrio. Y no existe el gris. Para mí existe el blanco o el negro. O jugás a ganar o jugás a perder. No puedes jugar a no perder o a ver si gano. ¿Entendés? A mí me gusta mucho una frase que dice un libro que tipo es una historia en realidad. Que es como la de quemar las naves. Las naves se tienen que quemar sí o sí. O sea, si vos ves que podés retroceder, nunca te vas a animar realmente, nunca vas a avanzar. Y capaz que a lo sumo, lo peor que te puede pasar es quedar o sea, volver a como estabas, ¿bien? Eh, y nada, pero son muchas cosas y considero que lo más importante es avanzar, es el avance. Yo considero que también hay una palabra que define a la humanidad que es evolución. Tipo, si la humanidad de por sí, en el contexto humano y en el comportamiento humano, vos como persona no estás aportando a la evolución, es decir, al avance, no sé qué es lo que estás haciendo acá. Es básicamente, o sea, volvete a cuestionar cuál es tu propósito de vida, cuál más allá del objetivo, porque eso considero que es un eje crucial para poder llegar a donde vos querés llegar. Que, por ejemplo, en mi caso es trascender después de la muerte, decir que, bueno, este nombre queda, eh, em, Que te o sea, recuerden exacto, que me recuerden en la historia, que me por algo, recuerden por algo, por algún exacto, impacto. exacto, por trascender. Entonces, eso lleva a que yo ya trabaje por un objetivo, no solamente un objetivo, sino un propósito mayor. Que ahí es cuando hay mucha diferencia. ¿Cuál es tu propósito y cuál es tu objetivo? Y eso es un tema que está bueno hablarlo, porque muchos no lo saben cómo definir bien. Yo antes de eso, para aclarar un poco esto que hablabas del negro y blanco, justo grabé un reel hablando de eso. Y está bien lo que dices, el negro y el blanco, el sí y no son tomar decisiones, pero para no confundir un poco este término, también está bueno el gris. No es que hay que descartarlo, porque tienes que estar en el gris para después ir por el blanco o por el negro. Y el gris es ese momento donde piensas, donde analizas, donde ves cómo están las aguas, donde empiezas a ver dónde estás parado, ¿no? Antes de irte por el blanco o por el negro. Entonces, es importante también el gris, pero claramente necesitas tomar decisiones. Si eres dueño de negocio, si eres emprendedor, necesitas tomar decisiones. Tu automático siempre está en el gris. El automático de la gente está en el Ah, gris. claro, Por obvio, eso sí, no sí. avanzan, ¿me entiendes? La masa está en el gris. Pero ¿cuánto Pero, tiempo y te ahí, y toma? eso, exacto, y es que eso también está directamente vinculado a lo que hablabas ahorita de propósito. La gente que está en el gris es porque no tiene un propósito, no tiene una dirección clara, vive el día a día, sabe cuál es su rutina hasta que se jubile y de ahí, chao, ¿me entiendes? No hay un propósito, por ende, están en el gris. Nunca toman decisiones. ¿Qué pasa ahí? Hay otras personas que toman decisiones por ellos, como el jefe, como los mismos amigos del trabajo, el mismo contexto, empiezan a tomar decisiones por uno. Y eso pasa porque no sabes quién eres, por identidad. Si tú sabes quién eres, tomas decisiones. No puedes quedarte en el gris siempre, ¿me entiendes? Sí o no, blanco o negro. Bueno, y ahí es cuando yo digo siempre que entra el tomar decisiones versus la emoción o el número. Los números son los que hacen que vos tomes decisiones y muchas personas se alejan de ese número o no quieren ver ese número porque no quieren tomar decisiones porque les pesa tomar decisiones con algo lógico, con algo no emocional. Y ahí es cuando digo, wow, tipo, para vos avanzar en un negocio tenés que destrabar tu cuello de botella. Y si vos no sabés cuáles son los cuellos de botella por números, ¿cómo lo vas a destrabar? ¿Qué? ¿En base a emociones o a intuición? Ah, va re bien, listo, invierto más en No, de stock. hecho, O va re bien, de hecho, creo que las peores decisiones se toman con una emoción en el medio. claro, ¿entendés? Tienes que ser frío, sobre todo en negocios, en emprendimiento, tienes que ser frío. Tienes que tomar decisiones así. Las emociones juegan a favor ya en el campo, por así decirlo, ya cuando estás en el negocio, pero para tomar decisiones a veces no. Yo creo que una emoción en el medio te caga. Y esto es muy común ver, por ejemplo, que tienes a tu amigo trabajando contigo y hay una emoción en el medio y tu amigo le puede estar recontracagando y haciendo mal su trabajo y tú lo quieres ayudar y pasa cuando la emoción está en el medio, te terminas perjudicando tú, terminas perjudicando tu negocio y terminas perjudicando a tu amigo también.
Porque si quieres ayudarlo, le dices, ¿sabes qué? Hasta acá nomás, chao, vamos a buscar otra cosa, te ayudo en otra cosa, hagamos esto, Claro. pero no perjudico mi negocio, no perjudico nada, porque casualmente quité la emoción del medio. Cuando quito la emoción, tomo mejores decisiones. ¿En base a qué? En base a números. Mis números están bajos, este man no está haciendo el trabajo que debería estar haciendo. Elimino, corto, chao. Eres mi amigo, mi mamá, mi hermana, lo que fuese, chao. ¿Me Bueno, entiendes? y Y ahí ahí, empieza otro juego. y ahí es cuando yo siempre hablo de que cada sector y cada área de negocio tiene que tener medido por número todo, o sea, absolutamente todo. Porque, por ejemplo, si una persona en sus números no te rinde, por más que, como vos decís, sea amigo, familia, lo que sea, tenés que irle con la verdad y serle honesto y entender que el negocio es una persona más sin ser una persona más. O sea, es como, tipo, el negocio es la fuente de todo lo que, o sea, la fuente del dinero, obviamente, un negocio. Ahora, si ese dinero vos lo usás como herramienta para otro fin, genial, no que sea el fin el dinero. Ahí es cuando muchos transgiversan esta decisión de, no, le estaré diciendo esto, la verdad, para ganar más dinero o entiendo de que va, de que el negocio no está funcionando realmente. ¿Me explico a lo que voy? O sea, si las personas, por ejemplo, en cada área rendirían lo que tienen que rendir siendo familia, lo dejo. Ahora, si el negocio no rinde en el área que tiene que rendir y justo hay alguien muy cercano a mí, lo tengo que sacar. Tengo que entender que el número, el dato mata la emoción. Sí, es lo que te estaba diciendo. Es prácticamente lo que te estaba diciendo. Tomar decisiones sin una emoción en el medio. Y esto creo que es fundamental para que un negocio pueda surgir, ¿no? Y crecer. Bien, bien. Porque cuando algunos crecen, en vez de mejorar, se complican más. Bien, hay ciertas situaciones que amerita que lo podés hacer. Siempre buscamos la simpleza en todo para que sea más resumido y nos lleve del punto A al punto B que venimos diciendo desde el principio del podcast lo más rápido posible. O sea, hacerlo simple significa hacerlo, o sea, es simple, pero hay veces que el mismo contexto te va llevando a que cada vez se complejice más. No es lo mismo un negocio un negocio que está empezando a un negocio como por ejemplo una empresa como Google, bien, o no sé, o Tesla, Yo creo que más o creces, más Amazon. problemas vienen. Exacto, más problemas. Entonces, De hecho, la ya, gente que gana más plata son los que solucionan más problemas. claro, por eso mismo. Entonces ahí es cuando el mismo negocio se empieza a complejizar. No digo que vos no la hagas simple en solucionar esos problemas que vienen, que vos decís de resolverlos rápidos y dinámicos de manera sencilla. Pero no significa que el negocio te amerite que se complejice más por el crecimiento. A ver, hay empresas para todo y de todo tipo y de todo colores, como digo, pero la idea es que vos lo estás haciendo por una creencia de realmente llegar al lugar donde vos querés y el mismo contexto, no sé cómo explicarlo en detalle, pero el mismo contexto, la misma situación te influye a que ese negocio se complique en cierto punto, por más que la quieras hacer simple. Pero ¿cuál es Entonces, ese contexto? el crecimiento ¿Del negocio? del negocio, de la empresa. Google llegó un momento No, donde pero se no hablemos de complicó. Google, pues algo más a Una tierra. pyme, una pyme, una empresa que tiene, no sé, 10, 15, 20 personas, empieza a complejizarse un poco los mecanismos para poder llegar a decidir y avanzar. Por más que vos tengas todo documentado, por más que vos tengas los SUP, los KPI, los números, y vos estés allá arriba, tipo, va a llegar un momento en donde eso simple se vuelve complejo. Por más que vos lo mantengas simple, en su esencia, una cosa no puede funcionar. No digo que empieces y ya te empieces a, como me pasó mucho tiempo a mí, a complejizar y a querer tener todo perfecto o todo controlado. Pero sí llega un punto en donde el mismo negocio y la misma condición hace que
se complejicen los procesos, se complejice ciertas situaciones que después, al fin y al cabo, la terminás optimizando y eso se vuelve simple. Pero ese proceso, esa emoción o ese ciclo es vital en toda empresa que está creciendo. Si fuera todo simple, ¿qué pasa? Todo crecería en un pedo, ¿entendés? Y va más allá de una creencia de ser humano, ¿no? O de cada dueño de negocio individual. Eso es algo que hasta en las historias pasa, que llega a un punto de desarrollo conflicto, para que después haya un final y un desenlace correcto. O sea, correcto puede ser un final abierto, ¿no? Obviamente. Sí, te entendí. Me explica dónde Eh, voy, ¿no? a ver, para simplificar un poco mi respuesta, yo creo que a medida que vas creciendo van apareciendo más problemas, más obstáculos, más Obvio. todo, ¿no? Y de hecho, o sea, antes de que pase esto, hay muchas personas, muchos negocios, muchos dueños que no avanzan a un siguiente nivel en sus proyectos porque inconscientemente tienen miedo a lo que vaya a pasar después. Porque ahí ya no tienen excusas, pues. Ya no, o sea, están cómodos en donde están y no pasan a un siguiente nivel porque saben que todo lo que puede venir y ya no te puedes quedar diciendo, este, claro, todas las excusas que te compraste en ese momento ya no las puedes decir después cuando Claro, creces. ¿Me entiendes? Vienen los conflictos, vienen los problemas, tienes que delegar, es inevitable. Tienes que delegar, tienes que hacer cosas que en el momento en el que estás no la estás haciendo capaz y muchos se quedan en esa comodidad, ¿no? Em, sí, problemas van a haber siempre y tiene que ir acompañado con tu mentalidad. claro. Y qué importante es el capital humano, ¿no? El delegar, es un punto muy clave el delegar. ¿Cómo? ¿A quién? ¿En qué momento? Porque em, muchos no quieren delegar por un hecho de que nadie lo hace mejor que yo. Y cada vez que vos te metés en esa, caes en el dueño de negocios que ya pasa a ser autoempleado, o sea, cuadrante izquierdo, cuadrante derecho, el autoempleado que solamente lo puede hacer él. Y está bueno, bien, que hay ciertas áreas que vos tenés que tener el control de todo, como por ejemplo el área de ventas, considero que es una de las últimas cosas del negocio que se tiene que delegar, pero en lo operativo, en la entrega del servicio, o inclusive en lo que es operaciones o lo que es el marketing, lo tenés que delegar. No podés caer en esa de querer hacer todo vos, porque si no, no avanzás. O que todas las decisiones también tengan que llegar a vos para que se decida algo y que se avance en algo. Por ejemplo, no sé, suponete, tiene que comprar algo el equipo y saben que lo re necesita y te lo van a consultar a vos habiendo, no sé, dos, tres personas y vos decirle sí. Es como que eso Es también, que ¿viste? es que llega un punto en tu negocio que te conviertes en el estratega y no en el que opera. El otro día escuché una frase que me gustó mucho, ¿no? Dice, uno empieza vendiendo lo que hace para pasar a vender lo que sabe y después terminas vendiendo lo que eres. Claro, Tremendo eso, ¿no? Entonces, ¿en qué etapa de esa estás, no? Si estás vendiendo todavía lo que sabes, tú eres el cerebro, ¿me entiendes? Entonces, por más que delegues ciertas cosas, hay cosas que tú tienes que entregar el servicio, porque estás vendiendo lo que tú sabes, vamos. no lo que saben los que tienes abajo. Puedes tener al vendedor, puedes tener al closer, puedes tener al trafficker, puedes tener a todo lo que quieras, pero tú sigues dentro de la operación porque estás vendiendo lo que sabes. Ahora, cuando ya sabes y eres, ahí es donde empiezas a delegar, te vuelves el estratega, empiezas a mover fichas, porque ya te vendes tú. No sé si me Claro, explico. Entonces ya el negocio pasa por otro lado. el negocio lo ves como un tablero de ajedrez. Exacto, ¿Entendés? tienes que mover tus fichas y eso tiene que seguir avanzando y tú vas creciendo en lo que eres, porque empiezas a venderte ya como yo soy dueño de tal, tal, tal. ¿Qué es lo que le pasa, no sé, al dueño de Mercado Pago, al dueño no sé, de Google, lo que fuese, ¿no? Ya Multinacionales, son. claro. Entonces, ellos entran ya por hobby o por diversión a la operación de cada cosa, pero ya para que si tienes un CEO en cada empresa, ya delegaste todo, ¿me Claro. entiendes? Ya son. Ahí tenés un sistema. Y bueno, y lo importante de tener un capital humano, no
que sepa solamente, sino que gestione las emociones, que entienda que cada situación y que también dé más, porque el extra es la palabra extraordinario, o sea, el extraordinario El famoso hace, proactivo. exacto, el proactivo, ¿entendés? O sea, yo considero que una persona, los dueños de negocio, y bueno, más en Argentina que estamos en una cultura súper, tipo, la palabra es vaga, ¿bien? Es pasional, el argentino es pasional, le mete ganas, le mete Vaga, todo. yo creo que es todo lo Pero contrario. considero que es vaga en cierto punto en lo operativo. Y ahí es cuando generamos el famoso, bueno, ¿y qué resultado esperás? Porque, por ejemplo, el capital humano no quiere basarse en el desarrollo y desempeño. Tipo, vos haces una empresa y hoy prefieren muchas personas un sueldo fijo, que es lo seguro, en vez de ir a la comisión, que va a depender de su desarrollo y desempeño. Entonces, si depende realmente de su desarrollo y desempeño y parte desde esa base, eh, nada, cuestión de que ahí vemos qué Es- es- tan productiva es la persona. Eso es lo que te decía, que venimos chipeados, ¿no? Venimos chipeados porque nos den órdenes, por recibir un sueldo a fin de mes. Y como venimos chipeados así, al que le digas vas a trabajar por comisiones, les descuadraste la vida prácticamente, ¿no? Claro, Ahí es donde tienes que buscar a gente que venga con otra mentalidad, pues, ¿no? Con una mentalidad de crecimiento, donde le digas, es por mérito, ¿no? Más claro, vendes, más ganas. Más haces esto, más ganas. claro, claro. Pero hay que Bueno, saber elegir, pues hay que eh, saber delegar eso. claro, cuando digo la palabra vaga, no digo la palabra que no quieren hacer. Hacen, pero lo mínimo indispensable. Y en el contexto de no creen en la meritocracia. Es como que estamos acostumbrados a que siempre nos den el pescado y no la caña para pescar. Y eso condiciona más a los dueños de negocio, a los empresarios y a todas las personas que realmente quieren avanzar y progresar. Y sobre todo también fomentar algo muy importante en Argentina es la competencia. Yo, por ejemplo, con mis límites y todo, siempre fui recontra competitivo y eso es lo que me llevó a progresar. Eso es lo que me da hambre y es como el combustible, o sea, la nafta de lo que me hace progresar, de lo que me hace avanzar hacia donde yo quiero ir. Pero considero que eso es bueno, más allá de Argentina, es una cultura latinoamericana. Evitan la competencia. Vas a un deporte y te dan el segundo, el tercer lugar como premio y le dan trofeo a todos los nenes. No, el primero ganó, el segundo ganó, el tercero, darle premios hasta ahí, hasta tercero. Después el resto, esforzate más, competí y vas a ganar tu trofeo. ¿Me explico? Y es algo muy duro, bien lo que estoy diciendo, es algo bastante duro, pero es lo que hace que la sociedad vaya y avance. Y el capital humano para las empresas que tienen que contratar entiendan y vayan hacia adelante, avancen, evolucionen en su vida y no solamente en su vida, sino en los negocios que van a aportar. Bueno, eso se vio también, ahora hace no mucho, no quiero entrar en política, pero por ejemplo, ¿no? Las dueñas, las tiendas de ropa. Antes, cuando no había competencia, claro, cada uno ponía sus precios y era un mercado argentino y tenías que comprar argentino. Ahora que entran marcas internacionales con precios mucho más baratos, con mayor accesibilidad para comprar, claro, salen todos quejándose porque nunca estuvieron en esta competitividad. Ahora tienes que ponerte a competir y eso para mí es algo que buenísimo que está sucediendo acá en Argentina, porque ahora quieres que te compren, bueno, ¿cuál es tu diferencia, no? ¿Qué es lo que qué es lo que está marcando tu ropa que sea mejor que la que viene de Estados Unidos? ¿Por qué te tengo que comprar a ti? Y Claro, ahí es donde te tienes que poner, ok, tengo que hacer nuevos diseños, ok, tengo que hacer esto. Ahí te empiezas a reinventar en positivo, no para la queja. Hay otros que se quedaron, no, que ya no puedo vender porque viene el otro y ahora te cobra menos. Bueno, haz algo entonces, mueve el ojete, ¿me entiendes? Y ahí es lo que estabas diciendo de la competitividad, ¿no? Hay que competir y hay que competir porque no, o sea, ¿qué es lo que te claro. diferencia a ti? Y, O salte de la competencia, pero también tienes que ser inteligente para salir de la competencia, claro. ¿no? ¿Qué te diferencia? ¿Por qué te tienen que comprar a ti y no al otro? Claro, y competir no significa De manera pisarle la sana, cabeza. ¿no? Claro, no, no. Competir no significa pisarle la cabeza al otro. Eso que quede muy claro.
Así que bueno, llegamos al final de nuestro primer capítulo del podcast, que la verdad es que salió todo improvisado, pero fue muy lindo. A la segunda vienen puteadas. Y a la segunda viene puteada, piña, todo. Así que bueno, nada, cuestión, gracias Dani fue No, súper gracias por la improvisado. invitación. Fue súper improvisado, gracias. Una hora antes lo tenía acá, o sea, imagínate. Vale, le dije. Así que nada, cuestión de que espero que les haya gustado. Comenten, suscríbanse y nos vemos en la próxima.